Cuando pensamos en Jesús, a menudo lo asociamos con imágenes de su vida pública, los milagros que realizó, sus enseñanzas y, por supuesto, su sacrificio en la cruz. Pero, ¿alguna vez te has detenido a pensar en su origen? ¿En la historia que lo precedió antes de su ministerio? Hoy quiero llevarte a explorar un misterio fascinante que ha sido parte del plan divino desde tiempos antiguos: el linaje de Jesús. Jesús no vino de cualquier tribu de Israel. No nació en cualquier familia. Él proviene de una tribu específica, una tribu cuyo linaje fue elegido por Dios para algo muy grande, mucho más allá de lo que podríamos imaginar. La tribu de Judá. Pero, ¿por qué esta tribu y no otra? ¿Por qué no de la tribu de Leví, que era la tribu sacerdotal? ¿O de alguna de las otras 10 tribus que formaban a Israel? Lo que vamos a descubrir hoy no es solo un dato histórico, es una pieza clave de un rompecabezas divino. Un rompecabezas que se extiende a lo largo de generaciones, desde los tiempos de los patriarcas hasta el nacimiento de Jesús en Belén. Y lo más impresionante es que, a través de esta historia, entenderemos cómo cada detalle del linaje de Jesús fue profetizado y cómo todo encajó perfectamente en el plan de salvación que Dios había preparado para la humanidad. Así que quédate conmigo, porque vamos a adentrarnos en una historia profunda, cargada de simbolismos, profecías y una conexión divina que transformará por completo la manera en que vemos el origen de nuestro Salvador. ¿Estás listo para descubrir por qué Jesús nació en la tribu de Judá y qué significa esto para ti hoy? Entonces acompáñame, porque este viaje está a punto de comenzar. Para comprender por qué Jesús nació en la tribu de Judá, primero necesitamos dar un paso atrás y entender el contexto histórico de las 12 tribus de Israel. Todo comenzó con un hombre llamado Jacob, que más tarde sería conocido como Israel. Jacob tuvo 12 hijos, y cada uno de ellos fundó una tribu, cada una con su propio territorio y características. Estas tribus no solo formaron el pueblo de Israel, sino que cada una tuvo un papel fundamental en la historia de la nación. Jacob, antes de morir, bendijo a cada uno de sus hijos, y en esas bendiciones, dejó pistas sobre el destino y el futuro de cada tribu. Entre esas tribus, hay una que, aunque no era la más grande ni la más poderosa, iba a ser fundamental en el plan divino: Judá. Pero, antes de llegar allí, es esencial que conozcamos cómo se distribuían estas tribus y su relevancia. Al principio, todas las tribus de Israel vivieron juntas en la tierra prometida. Sin embargo, con el tiempo, las tribus comenzaron a tomar diferentes roles. Por ejemplo, la tribu de Leví se dedicó al sacerdocio, mientras que Efraín y Manasés, 2 de los hijos de José, desempeñaron roles prominentes en la historia de Israel. Pero, a pesar de que todas las tribus tenían su importancia, hubo algo especial en Judá. Judá, aunque no fue la primera tribu, tuvo un destino diferente al de las otras. Su futuro estaba marcado por una promesa divina, algo que haría de esta tribu el epicentro del reino de Israel. Pero, ¿qué hizo que Judá fuera tan importante? ¿Por qué fue elegida para algo tan grande como ser el linaje del futuro rey de Israel? Aquí es donde entra una profecía crucial, y es lo que exploraremos en el siguiente paso. Porque la historia de Judá y su rol en la nación de Israel estaba destinada a cumplir un plan mucho mayor, un plan que trascendería los siglos y llevaría al Mesías al mundo. Ahora que sabemos cómo estaban organizadas las 12 tribus de Israel, nos adentramos en el aspecto más fascinante de esta historia: la tribu de Judá, la cual fue elegida por Dios para un propósito muy especial. En medio de todas las tribus, Judá fue señalada de una manera única, y esto no es casualidad. En Génesis 49, cuando Jacob, el patriarca, estaba a punto de morir, llamó a sus hijos para darles una bendición. Fue en ese momento cuando pronunció unas palabras poderosas sobre Judá, palabras que revelaban un futuro extraordinario. Jacob dijo: Judá, te alabarán tus hermanos, tu mano estará sobre la cerviz de tus enemigos, los hijos de tu padre se inclinarán ante ti. Judá es un cachorro de león, de la presa, hijo mío, subiste. Se agachó, se echó como león, y como león viejo, ¿quién lo despertará? Estas palabras no solo son una bendición, sino una profecía clara. Jacob, inspirado por Dios, estaba diciendo que Judá sería una tribu dominante, una tribu cuya descendencia tendría autoridad y sería digna de respeto y honra. Pero lo más interesante de todo es la referencia al león, un símbolo poderoso que apunta directamente al Mesías, el Rey prometido. El león es un símbolo de realeza, fuerza y soberanía, y se utiliza en las Escrituras para describir al futuro Rey de Reyes. Judá, entonces, no era solo una tribu más, sino la tribu que Dios había elegido para que de ella naciera un gobernante eterno. Esta profecía marcaría el destino de Judá, porque de esta tribu surgiría alguien más grande que un simple rey humano, el Mesías.
Pero, ¿qué significa esto exactamente? ¿Cómo se cumplió esta promesa? La respuesta llega en la siguiente parte de nuestra historia, cuando descubrimos a David, un hombre de Judá, elegido por Dios para reinar sobre Israel. Y no solo eso, Dios le haría una promesa eternamente significativa. Una promesa que nos lleva directamente a la razón por la que Jesús, el Mesías, vino de Judá. Como mencionamos antes, Judá fue profetizada como la tribu de los grandes gobernantes, y esa profecía dio su primer gran paso hacia su cumplimiento cuando David, un joven pastor de Judá, fue ungido como rey. Pero lo que muchos no saben es que la elección de David no fue solo una cuestión de habilidad o valentía, sino que fue una decisión divina que cambiaría el destino de Israel y del mundo entero. En 1 Samuel 16, vemos como el profeta Samuel, guiado por Dios, viaja a la casa de Jesse, un hombre de la tribu de Judá. Allí, Dios le revela que el futuro rey de Israel no sería ninguno de los hijos mayores y poderosos de Jesse, sino el más joven de todos, David. Este joven, aunque un simple pastor, tenía el corazón conforme al de Dios, y Dios lo eligió para ser el rey de Israel. Pero lo que Dios tenía reservado para David iba mucho más allá de su reinado en la tierra. En 2 Samuel 7, Dios hace una promesa inquebrantable a David. Después de establecerlo como rey, Dios le dice: «Cuando tus días sean cumplidos y descanses con tus padres, levantaré a tu descendencia después de ti, la cual saldrá de tu cuerpo, y afirmaré su reino. Él edificará una casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre su trono. Yo seré para el Padre, y él será para mi Hijo. Y tu casa y tu reino serán firmes para siempre delante de mí. Tu trono será establecido para siempre». Esta promesa eterna no solo hablaba de los reyes que vendrían de la línea de David, sino de un rey definitivo que no solo reinaría por un tiempo, sino por siempre. Este rey sería el cumplimiento perfecto de la promesa de un gobernante eterno. Dios no solo prometió un linaje real a través de David, sino un reinado eterno que trascendería las fronteras de Israel. Ahora bien, ¿quién podría cumplir una promesa tan grande, tan trascendental? La respuesta está en Jesús. Porque Jesús es la culminación de esta promesa hecha a David. Él es el Rey eterno que nació en el linaje de David, y a través de él, el reino de Dios se establece no solo en la tierra, sino en el cielo y en los corazones de todos los creyentes. Y esta historia nos lleva, de forma directa, a la genealogía de Jesús, una genealogía que une a David con el cumplimiento de esta promesa divina. Pero para entender completamente la magnitud de esto, necesitamos ver cómo se conecta esta promesa con la llegada del Mesías. Con la promesa que Dios hizo a David, el plan divino se vuelve aún más claro. Dios había prometido que de la descendencia de David surgiría un rey cuyo reino sería eterno. Pero, en la historia de Israel, había algo más que era fundamental para comprender el origen del Mesías: las profecías. Desde los tiempos de los patriarcas, Dios había hablado a través de los profetas sobre la llegada de un Salvador, y en estas profecías, Judá jugaba un papel absolutamente crucial. Uno de los momentos más significativos se encuentra en el libro de Isaías. En el capítulo 11, el profeta Isaías nos habla de un retoño que saldrá del tronco de Jesé, el padre de David. Este retoño es una clara referencia al Mesías, el descendiente de David que gobernará con justicia y traerá paz eterna. Saldrá una vara del tronco de Jesé, y un vástago de sus raíces será fructífero, y reposará sobre él el espíritu de Jehová. Este versículo no solo apunta al linaje de David, sino que también establece que el Mesías será un descendiente de Judá, alguien que gobernará en justicia y traerá una era de paz y restauración. Pero la conexión con Judá no termina aquí. Recordemos que, mucho antes de Isaías, en el libro de Génesis 49, Jacob había bendecido a Judá con palabras proféticas. Como ya vimos, Jacob había declarado que Judá sería una tribu dominante, una tribu cuyo futuro líder sería un león. Y, aunque muchos no lo sabían en ese momento, esta imagen del león no solo se refería a un rey terrenal, sino al rey divino que vendría de esa tribu, el Mesías. Estas profecías dejaron en claro que el Mesías no solo nacería de cualquier linaje, sino que era absolutamente necesario que naciera de Judá. Y la razón era simple: Judá había sido elegida por Dios para ser la tribu a través de la cual se manifestaría el Salvador del mundo. Por tanto, la promesa hecha a David de un reino eterno y las profecías de Isaías y Génesis nos llevan a un solo lugar: Jesús. Él es el cumplimiento de todas esas promesas, la esperanza del pueblo de Israel, el rey de Judá que gobernaría para siempre. Y lo más asombroso es que estas profecías no solo eran para Israel, sino para todo el mundo. Jesús, como el Mesías de Judá, se convirtió en la luz de las naciones.
Ahora que hemos visto cómo las profecías de Isaías y Jacob apuntaban a Judá como la tribu del Mesías, es momento de profundizar en cómo Jesús realmente se conecta con este linaje real. Y aquí es donde entra algo crucial, la genealogía de Jesús. El Evangelio de Mateo, en su primer capítulo, presenta la genealogía de Jesús de manera muy clara. Desde el principio, Mateo se encarga de establecer un vínculo directo entre Jesús y las grandes figuras del pasado: Abraham, Isaac, Jacob y, por supuesto, David. De hecho, Mateo comienza su evangelio con una frase clave: Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Esta afirmación no es casual, ya que Mateo quiere que entendamos desde el primer versículo que Jesús cumple las promesas de Dios a Israel, y particularmente, que es un descendiente directo de David. En la genealogía de Mateo, encontramos que Jesús proviene de la línea de David a través de su padre terrenal, José. Pero lo que hace aún más impactante esta genealogía es que se remonta a Judá, el patriarca cuyo linaje fue elegido por Dios para ser la raíz de todos los reyes de Israel, incluido el gran rey David. De hecho, Mateo se toma el tiempo de dividir la genealogía en 3 secciones: 14 generaciones de Abraham a David, 14 de David al exilio en Babilonia, y 14 del exilio a Jesús. Esto no solo establece el orden cronológico, sino que también subraya cómo el plan divino se ha ido cumpliendo paso a paso a lo largo de la historia, a través de generaciones que, aunque humanas y falibles, fueron instrumentos de Dios para llevar a cabo su propósito eterno. Lo sorprendente aquí es que esta genealogía también tiene un fuerte mensaje teológico. Jesús no solo es un rey, sino el cumplimiento final de la promesa hecha a David de un trono eterno. A través de esta descendencia, Jesús se convierte en el verdadero rey de Judá, y por su linaje, no solo es el rey de Israel, sino el rey de los cielos. Y lo más importante es que, al ser descendiente de Judá, Jesús no solo cumple con una profecía histórica, sino que establece su derecho divino para ser el gobernante eterno, tal como se había prometido. Pero, ¿cómo se vincula esto con la otra genealogía de Jesús, la que aparece en el Evangelio de Lucas? Eso lo veremos en el próximo paso de nuestra historia. Ya hemos visto cómo el Evangelio de Mateo establece a Jesús como descendiente directo de David a través de la tribu de Judá. Pero hay algo más que debemos explorar, porque Lucas, otro de los evangelistas, también presenta una genealogía de Jesús, y aunque al principio parece diferente, en realidad completa y complementa la de Mateo de una manera fascinante. En Lucas 3, 23-38, encontramos la genealogía de Jesús, y aunque en muchos aspectos es similar a la de Mateo, hay diferencias clave. Mientras que Mateo presenta a José, el esposo de María, como el padre terrenal de Jesús, Lucas hace algo un poco diferente. Él presenta la genealogía a través de María, la madre de Jesús. Esta diferencia no es solo un detalle, sino que es una forma de subrayar que Jesús no solo es descendiente de David por línea paterna, sino también por línea materna, cumpliendo así con las profecías de un rey de Judá que provenía de la familia de David. Algo interesante en la genealogía de Lucas es que, a diferencia de Mateo, que menciona solo a los hombres de la línea de David, Lucas va más allá y menciona el linaje completo, que, según algunos estudiosos, no solo subraya el aspecto humano de Jesús, sino también el aspecto divino. En Lucas, la genealogía de Jesús se remonta hasta Adán, lo que resalta que Jesús no solo es el rey de Israel, sino también el salvador de toda la humanidad, como el nuevo Adán que viene a restaurar lo que se perdió en el principio. Aunque la genealogía en Lucas sigue siendo a través de David, vemos que Lucas da más énfasis a la conexión universal de Jesús, no solo como el Mesías de los judíos, sino como el Salvador para todos los pueblos. En otras palabras, mientras que Mateo se enfoca más en Jesús como el Rey prometido de Israel, Lucas lo presenta como el Salvador de toda la humanidad que cumple la promesa hecha no solo a los judíos, sino a todos los hijos de Adán. La genealogía en Lucas también nos muestra algo clave. Jesús es verdaderamente el cumplimiento de las promesas de Dios a través de la tribu de Judá y la descendencia de David. Aunque las dos genealogías tienen diferencias, ambas apuntan al mismo propósito divino. Jesús es el Mesías, el Rey eterno que surgió de Judá para traer salvación a Israel y al mundo entero. Con todo esto en mente, el próximo paso es comprender cómo Jesús, siendo parte de este linaje real, se convierte no solo en un rey terrenal, sino en el Rey eterno que gobierna sobre todos nosotros. Y eso nos lleva a la clave de la historia del Mesías. Ahora que hemos explorado las genealogías de Jesús en Mateo y Lucas, algo se vuelve cada vez más claro. Jesús es el cumplimiento de las promesas mesiánicas que Dios hizo a lo largo de toda la historia de Israel. Desde las palabras de Jacob sobre Judá hasta las promesas hechas a David, pasando por las profecías de Isaías, cada una de ellas apuntaba a un Mesías que vendría para gobernar, redimir y restaurar. Pero ¿cómo se cumple todo esto en Jesús? La respuesta se encuentra en la forma en que Él vivió,
en lo que enseñó y, especialmente, en su muerte y resurrección. Todo lo que los profetas habían predicho acerca del rey de Judá se realiza en él de manera perfecta. Primero, recordemos que el Mesías debía ser descendiente de David, y ya hemos establecido que Jesús lo es. Jesús no solo es un rey de la tierra de Israel, él es el rey eterno, como lo prometió Dios en 2 Samuel 7 a David. El trono de Jesús no es un trono terrenal que se pueda destruir o derrocar, sino un reino celestial que jamás tendrá fin. Su reinado no es temporal, sino eterno, y su reino se extiende más allá de Israel, abarcando a todas las naciones, como había sido profetizado por los antiguos profetas. En Isaías 9:6, se describe al Mesías como un príncipe de paz, un gobernante con un reino sin fin, lleno de justicia y rectitud. Cuando Jesús nació, no lo hizo en un palacio ni rodeado de riquezas, sino en un humilde pesebre en Belén, pero, sin embargo, Él es el cumplimiento de esa promesa de paz que no solo trae tranquilidad a nuestras vidas, sino también salvación a todo aquel que cree en Él. La conexión con Judá y David no es solo un aspecto genealógico, sino también teológico. Jesús vino a cumplir la promesa de que un rey justo, un rey divino, gobernaría a Israel, y lo hizo no solo con autoridad terrenal, sino con la autoridad de Dios mismo. A través de su vida, enseñanzas y sacrificio, Él muestra lo que significa ser el verdadero rey, un rey que no busca el poder para sí mismo, sino que da su vida por su pueblo. Y aquí entra una de las partes más profundas de esta historia. Jesús no solo cumplió la promesa de un rey de Judá, sino que también cumplió la promesa de un Salvador. No solo vino para gobernar, sino para redimir, para restaurar lo que el pecado había roto. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Su sacrificio en la cruz no es solo la coronación de su realeza, sino el acto de amor supremo que establece su reino eterno y trae salvación a todos los que creen en Él. Todo lo que se prometió sobre el Mesías se cumplió en la vida de Jesús. Él es el cumplimiento de las promesas de Abraham, de David y de todos los profetas, y su linaje real de Judá no solo valida su derecho a ser rey, sino que lo señala como el Rey y Salvador eterno que Dios había prometido desde el principio. Ahora que hemos visto cómo Jesús cumple todas las promesas mesiánicas a través de su linaje de Judá, surge una pregunta crucial: ¿por qué Judá y no otra tribu de Israel? Después de todo, Israel estaba compuesto por 12 tribus, y algunas de ellas, como Leví, tenían roles muy importantes dentro de la sociedad israelita. ¿Por qué no de la tribu de Leví, que era la tribu sacerdotal, destinada al servicio en el templo? O quizás, ¿por qué no de la tribu de Efraín o Manasés, que eran conocidas por su prominencia y poder? La respuesta está en algo fundamental que Dios ya había establecido en el principio. El plan divino de redención no solo estaba relacionado con un sacerdote, sino con un rey. Y no cualquier rey, sino un rey que gobernaría eternamente. Leví pudo haber sido una opción lógica, dado su papel como los sacerdotes del pueblo de Israel. Pero el papel del sacerdote y el papel del rey eran distintos. El sacerdote intercedía entre el pueblo y Dios, ofreciendo sacrificios por el perdón de los pecados, pero el rey gobernaba, guiaba a la nación y mantenía el orden. Mientras que los sacerdotes de Leví eran esenciales para el bienestar espiritual del pueblo, no estaban destinados a ser gobernantes. Dios, en su sabiduría, designó que los reyes vendrían de Judá, y lo hizo porque el Mesías debía ser un rey eterno, no un sacerdote temporal. En Génesis 49, cuando Jacob bendice a su hijo Judá, habla de que su descendencia tendría un reinado. Esto no es solo una bendición, sino una declaración profética de que Judá sería la tribu elegida para que de ella naciera el rey que gobernaría para siempre. La tribu de Judá es la única de todas las tribus de Israel que recibe esta promesa especial, porque solo a través de Judá Dios traería al rey que reinaría por toda la eternidad. El hecho de que Jesús naciera de Judá y no de otra tribu nos muestra el propósito divino detrás de su venida. El Mesías no vino solo para interceder como sacerdote, sino para gobernar como rey. Y este rey eterno debía nacer específicamente de la tribu de Judá, como se prometió a David y a Jacob. Este cumplimiento divino subraya que, aunque todos los aspectos de la vida de Jesús son importantes, su rol de rey es el que realmente marca la diferencia. Jesús vino para establecer un reino eterno, un reino que no se basa en la conquista de tierras o en el poder humano, sino en un gobierno de justicia, paz y redención. Y para cumplir con esta misión divina, el Mesías debía ser parte del linaje de Judá, un linaje que Dios había reservado especialmente para él. Al entender esto, vemos que la elección de Judá no es solo histórica o geográfica, sino profundamente teológica. Dios no solo estaba eligiendo una tribu, sino que estaba preparando el camino para el reinado eterno de su Hijo, el Rey de Reyes, que gobernaría no solo a Israel, sino a toda la humanidad. Al mirar la historia del linaje de Jesús,
nos damos cuenta de que no solo se trata de una cuestión de ancestría física o de una serie de generaciones humanas que se conectan a través del tiempo. Hay algo mucho más profundo y significativo detrás de esta historia. El linaje de Jesús es el cumplimiento de un propósito divino que trasciende los límites del tiempo y el espacio. Judá, David y todos los eventos que se entrelazan a lo largo de la historia bíblica están conectados por un plan de salvación que fue diseñado desde antes de la fundación del mundo. Cuando pensamos en Jesús como el Mesías que nació en la tribu de Judá, debemos recordar que no solo vino para ser parte de una tradición o para cumplir con expectativas históricas, sino para traer algo nuevo y eterno. Su linaje, marcado por una promesa de redención, no solo se extiende por generaciones físicas, sino que también abre las puertas a una nueva generación espiritual. Jesús no vino solo para ser el rey de Israel, sino para ser el rey del universo, un rey cuya autoridad no se limita a un trono terrenal, sino que trasciende todos los reinos y gobierna los corazones de todos los que lo reconocen como su Salvador. El linaje de Jesús nos habla de la fidelidad de Dios, de cómo Él cumplió cada promesa que hizo a lo largo de la historia, comenzando con Abraham, pasando por David y culminando en la persona de Jesucristo, el Salvador prometido. La genealogía de Jesús, por lo tanto, no es solo un árbol genealógico, es una declaración de la obra redentora de Dios, que se lleva a cabo no solo en lo físico, sino de manera profunda y espiritual en la vida de cada persona que cree en Él. Jesús, al venir de la tribu de Judá, nos muestra que el reino de Dios es un reino que está disponible para todos. El linaje real de Jesús nos recuerda que no se trata solo de un ascenso político o de una dinastía terrenal. Se trata de un reino eterno que transforma corazones, que rompe las cadenas del pecado y que ofrece a todos una nueva vida en Él. Así que, al reflexionar sobre esta historia del linaje de Jesús, no solo debemos asombrarnos ante el cumplimiento de las promesas del Antiguo Testamento, sino también comprender que, en Jesús, todos somos llamados a ser parte de un linaje espiritual que no se basa en la carne, sino en la gracia y la fe. El verdadero linaje de Jesús no es solo físico, sino divino, y nos invita a ser parte de ese reino eterno, hoy y siempre. ¿Qué significa para ti que Jesús sea parte de ese linaje real? ¿Cómo su reinado eterno impacta tu vida y tu fe? Al considerar estas preguntas, recordemos que el linaje de Jesús, aunque terrenal, tiene un alcance espiritual profundo que sigue tocando nuestras vidas de manera transformadora. Y eso es lo más impresionante de toda esta historia.